Macmillan, cautivando mentes curiosas desde 1843. En 1843, los hermanos Macmillan abrieron su primera librería y publicaron sus primeros libros. Dos minifundistas escoceses, Alexander y Daniel Macmillan, sintieron pasión por la educación y el aprendizaje y tuvieron la visión de compartirla con el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que publicaran clásicos inmortales que capturaron la imaginación de sus días. Alicia en el País de las Maravillas, El libro de la selva. La pasión de los hermanos por el aprendizaje se extendió más allá de las publicaciones y reunieron a sus contemporáneos para crear un foro para las grandes ideas. Científicos, poetas, autores, filósofos y reformadores sociales se reunieron alrededor de la mesa de los Macmillan, empujaron los límites y sentaron las bases para la innovación futura. La pasión de los hermanos fue compartida por aquellos que se les unieron. Y la compañía creció, aventurándose en nuevas áreas y apoyando la visión Macmillan de inspirar el amor por el aprendizaje. Desde sus primeros días, los hermanos Macmillan reconocieron el valor de compartir el conocimiento y la investigación alrededor del mundo. Hoy en día las empresas de Macmillan están desarrollando productos y soluciones impresas, digitales y en línea que apoyan a académicos, maestros, alumnos y aprendices en todo el mundo. Con presencia en 120 países, nos adaptamos continuamente para satisfacer las cambiantes necesidades de las comunidades a las que servimos. Desde sus humildes inicios hasta la rica herencia global, nuestra familia de marcas está orgullosa de llevar el nombre Macmillan, como parte del grupo Springer Nature. Creí que valdría la pena plantar una semilla. Si un gran árbol crece de esta pequeña semilla, estaremos agradecidos. Daniel Macmillan, 1843. Macmillan, cautivando mentes curiosas desde 1843. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de capacitación. La pasión por aprender, leer e innovar ha sido nuestra misión desde hace 175 años, mismos que estamos celebrando en este 2018. Antes de iniciar el taller, les pedimos considerar lo siguiente. Su participación es muy importante, por lo que hemos destinado diferentes momentos durante la sesión para preguntas y respuestas. El ponente indicará los momentos en los que es necesario que participe con sus respuestas en el chat. Si tiene alguna duda durante la sesión sobre el contenido de la capacitación, podrá preguntar en la sección chat. Si desean una constancia de participación, deberán solicitarla al correo electrónico que aparece al final de la encuesta de satisfacción, misma que se lleva a cabo al final de la sesión. El día de hoy, Lidia Andrade es nuestra ponente. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Pedagogía con la línea de investigación en Docencia Universitaria y Nuevas Tecnologías. Ha acreditado el grado de candidata a doctor en Pedagogía por la UNAM. Es miembro fundador activo de la Red de Investigación Universitaria Red Ritual de la UNAM. Cuenta con experiencia docente con una trayectoria de más de 22 años en los niveles de educación básica, media superior, superior y posgrado, en las modalidades presencial y a distancia. Ha colaborado como coordinadora educativa en colegios representativos durante más de 8 años, atendiendo aspectos relacionados con el apoyo académico a los estudiantes, a la vinculación entre la institución, la familia y el alumno. Ha presentado ponencias en diferentes congresos a nivel nacional e internacional. Formó parte del equipo de asesores pedagógicos en Ediciones Castillo, de Grupo Macmillan Education del 2011 al 2016 y actualmente tiene a su cargo la Coordinación Nacional de Capacitación y Desarrollo de Contenidos de Ediciones Castillo del Grupo Macmillan Education. Bienvenidos. Muy bien, pues mucho gusto que estén todos el día de hoy aquí. Les agradecemos mucho su presencia. El día de hoy, bueno, vamos a tocar un tema muy interesante, un tema muy ad hoc a esto que estamos iniciando en este nuevo semestre, en el caso de los bachilleratos. Y bueno, pues el tema de planeación y secuencia didáctica
pues es un tema que además de que nos lo habían pedido muchísimo, bueno, pues justo sabemos que ahorita están ustedes en esta etapa de realizar su planeación, de organizar con este nuevo programa en algunos de los semestres, y que bueno, pues esto siempre nos implica un reto a trabajar. De tal manera que, bueno, pues es parte de lo que vamos a ir trabajando en la sesión del día de hoy. Como ya lo comentaban hace un momento, es importante que consideren que el chat va a estar abierto en algunos momentos, y la idea es que pues vamos a ir recuperando la mayor parte de sus comentarios. Pues por obvias razones no siempre nos da tiempo de atender todos sus comentarios, pero si quedaran por ahí alguna duda, algún elemento por atender, tengan la tranquilidad que también ustedes van a tener acceso a recuperar estas preguntas y a consultarlos junto con el video de la sesión del día de hoy. Así que bueno, pues avanzando con este trabajo, tenemos 3 propósitos importantes para esta sesión. El primer propósito, bueno, pues es un poco conocer cómo se actualiza, qué continúa de este marco teórico-pedagógico que nos plantea la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es lo que viene en estos nuevos documentos? Estos documentos que de pronto como docentes no siempre tenemos acceso, pero bueno, pues aquí la idea es que ustedes tengan una aproximación y a lo mejor hasta una probadita para que después ustedes profundicen en el conocimiento de estos documentos y saber, bueno, pues cómo vamos a trabajar para este semestre, sobre todo aquellos docentes que ya se incorporan en el modelo 2017, los que van a continuar con los programas anteriores, bueno, pues también tienen un referente interesante desde aquí. Otro elemento importante es que ustedes vayan construyendo. Yo les sugiero tener, ya sean pues los que somos todavía de papel y lápiz, tener a la mano una libreta para poder tomar notas. Quienes tengan ya más habilidades digitales, que puedan tener a lo mejor en 2 pantallas, ir tomando notas, porque la idea es que vayan ustedes construyendo su secuencia didáctica, recuperar los elementos que necesito para mi planeación y, bueno, pues que al final del taller ustedes tengan toda la información y, bueno, tengan una orientación para elaborar estos documentos tan valiosos. Y finalmente, pues, ¿cómo me repercute a mí como docente, pero también a mis estudiantes, esta parte de la elaboración de la planeación? De pronto, como docentes, sabemos que elaborar la planeación a veces es una cuesta arriba, pues dedicarle un tiempo, pero bueno, ¿qué tanto me apoya? ¿Qué tanto realmente es un beneficio? Y cómo se ve reflejado esto con mis estudiantes y con mi propia práctica pedagógica. Entonces, esto es parte de lo que vamos a ir trabajando el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer primero algunas reflexiones sobre la planificación. También vamos a retomar documentos del marco teórico que les comentaba yo hace un momento. Aquellos profesores que sean usuarios de nuestras series, como puede ser Praxis, como puede ser Conéctate, las diferentes series que tenemos tanto para DGB como para UNAM, bueno, si tuvieran a la mano la posibilidad de tener su guía, donde vienen ya las dosificaciones, bueno, pues también nos gustaría que compartieran con nosotros. Si por ahí alguien la tiene y no la tiene a la mano, este es el momento para ir por su guía para el maestro y tenerla a un ladito para poderla trabajar. Quienes no la tienen, no se preocupen, esta sesión se va a quedar grabada, pero además les vamos a compartir algunos enlaces para que ustedes puedan acceder a algunos elementos, algunas pruebas de nuestro material, sin costos, sin claves, simplemente es acceder para que conozcan el material y conozcan de lo que estoy hablando cuando mencionamos la planeación, cuando mencionamos una dosificación, que es parte de los recursos que tenemos para ustedes. En esta sesión no nos vamos a centrar en conocer el material, vamos a estar muy centradas hacia la parte de cómo elaborar nuestra planeación y nuestras secuencias didácticas. Entonces, es parte de lo que vamos a hacer. Y bueno,
pues quienes tengan esta oportunidad de tener ahí a la mano sus guías, seguramente podrán ya aterrizar en la elaboración de su planificación, una planeación de clase, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con este tema, el saber qué es planificar, qué es este concepto que como docentes frecuentemente los vamos asumiendo, los vamos construyendo. Les comparto, aquí tienen en la pantalla el chat. Compártanme, por favor, para ustedes, ¿qué es planificación? ¿Qué es planificación desde la vivencia como docente? ¿Qué es planificación desde la vivencia como ya la elaboración, la ejecución también? ¿Qué es la planificación también desde mis estudiantes? ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo es? ¿Qué es para ustedes planificación? Veo que algunos de ustedes ya están comentándonos algo acá en el chat. Yo voy a ir recuperando con ustedes los comentarios de nuestros compañeros, que bueno, también ustedes van a poder leer en el chat. Y la idea es un poco hacer esta recuperación de saberes previos, de qué nos acordamos. Tenemos muy en cuenta, Macmillan Profesional tiene muy en cuenta que nuestros docentes de bachillerato no siempre tenemos la formación pedagógica, no siempre tenemos todas estas bases didácticas, de pronto somos especialistas en el área, pero no necesariamente esta formación didáctica. Por lo tanto, pues sabemos que es todo un reto para ustedes y bueno, pues qué mejor que se acerquen, que podamos apoyarlos. La maestra Olga Guadalupe nos dice, es la organización y estructura de una clase. Muy bien, maestra, muchas gracias. La maestra Silvia nos dice, organización de los elementos que nos llevarán a lograr una meta o adquisición de los aprendizajes. El maestro José Juan nos dice, organizar y plantear el desarrollo de contenidos. Muy bien. Materiales, estrategias y aplicar en el aula durante un curso. Muy bien, maestro José Juan, muchas gracias. La maestra Paola nos dice, elaboración de un programa que se llevará a cabo durante un ciclo escolar. Muy cercana, maestra Paola, nada más recordemos que el término programa es un término mucho más abarcativo porque nos está considerando una serie de asignaturas dentro de un mapa curricular. Entonces, es más bien este programa que ya está establecido, cómo lo aterrizamos, pero muy, muy cercana su comentario. La maestra Telma nos dice, estructurar, organizar y prever lo necesario para una clase. Muchas gracias, maestra Telma. La maestra María Ernestina nos dice, es organizar el material didáctico de acuerdo con el tiempo para el aprendizaje. Muy cierto, maestra Ernestina, toca usted un punto interesante porque de pronto parece que planeamos para nosotros como docentes. La planeación efectivamente nos va a apoyar a nosotros, pero acuérdense que la planeación debe estar, y como desde este enfoque del deber ser, debe estar planteada para el aprendizaje. Por supuesto, para el aprendizaje de nuestros alumnos, aunque también nosotros aprendemos en cada sesión de clase, pero sí, muy cierto, maestra Ernestina. Y bueno, pues vamos a continuar mientras terminan de ustedes construir sus ideas. Y yo quiero compartirles esta reflexión, fue una reflexión que nos hizo una maestra en una sesión como esta de un taller que tuvimos con un grupo de docentes. Nos parece muy interesante por la forma en que la maestra plantea lo que es una planeación de clase. Antes de recuperar, y ustedes lo pueden ir leyendo en la pantalla, yo quiero recuperar lo que nos comenta la maestra Juana Inés. Ella nos dice que la planificación para mí es anticipar todos los elementos y recursos necesarios para llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje, muy bien, maestra, de la mejor manera. Muy bien, bueno, pues vamos a detener hasta aquí. El maestro Miguel nos dice organizar los temas y recursos en un tiempo determinado. Efectivamente, todo esto que nos comentan es muy cercano a lo que vamos a ir trabajando. Y fíjense bien, esta reflexión se las quiero compartir por dos elementos importantes. La voy a leer para ustedes.
El momento de enfrentar una situación concreta de enseñanza, afloran las ideas, deseos y expectativas de lo que pretendemos enseñar. Poseemos ideas, esquemas que no siempre guardan una lógica, es decir, armamos algún tipo de plan o programa que orientará y ordenará nuestra tarea en el aula. Es decir, esto forma parte de cómo vamos construyendo con nuestros alumnos. ¿Cómo le damos a nuestros alumnos todos estos elementos para que ellos construyan? Porque finalmente con quienes queremos construir es con ellos, ¿no? Entonces, sí es muy importante conceptualizar como esta parte de tener todas estas ideas, todas estas formas y análisis que vamos buscando para la planeación. Bueno, ya continuando con la sesión, ustedes ya me contestaron qué es esto de planear y lo mencionábamos en este primer chat. Ahora fíjense bien, vamos a ir anotando de cada una de las preguntas que tenemos, ¿para quién es? ¿Para quién es la planeación? ¿Para el docente? ¿Para el estudiante? ¿Para cumplir un requisito en la dirección que de pronto sucede? ¿Como para quién es? Entonces les comparto el siguiente chat para que ustedes me vayan anotando esta segunda pregunta. ¿Para quién es la planeación? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Para quién es la planeación? Vamos a esperar unos minutitos para que puedan ustedes comentarnos y recuperar con ustedes estos comentarios que son muy valiosos cuando los hacemos entre todos los docentes, cuando vamos aportando, porque algo que nos enriquece mucho es escuchar a alguien que también está viviendo la experiencia como lo vivimos nosotros. Entonces, yo aquí leo, la maestra Silvia nos dice, para docentes, alumnos e institución. Muchas gracias, maestra Silvia. Alguien que considere algo diferente a lo que nos plantea la maestra Silvia. ¿Para quién elaboramos nuestra planeación? El maestro Miguel Vidales nos dice, para cada una de las partes que intervienen en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, docentes, alumnos e incluso directivos, exactamente. La maestra Paula nos dice, debe estar pensada en el estudiante. Sin embargo, sirve de apoyo para el docente, efectivamente. La maestra Isabel Reina nos dice, para los docentes y alumnos, efectivamente. La maestra Olga, para maestros y alumnos. El maestro Rubén nos dice, planear desde un contexto de zona, estudiantes, profesores y administrativos. Fíjese, esto que nos comenta maestro Rubén es algo que han impulsado mucho en educación básica. De hecho, le estuvieron llamando planeación didáctica argumentada. Y esta parte de argumentada, bueno, la parte didáctica, pero la parte argumentada era justamente llevarlos a estas reflexiones que usted nos hace de qué está pasando en el contexto escolar, qué está pasando con los niños en el caso de educación básica, cómo es que se está dando la situación pedagógica, cuáles son los argumentos para que cada uno de los docentes defina qué actividades, qué estrategias va a llevar con sus pequeños. Entonces, me parece un avance importante que usted ya lo mencione, porque, pues bueno, la tendencia es esta, que se vaya a esos niveles la planeación. La maestra Ernestina nos dice, la planeación es para el docente y alumnos. La maestra Juana Inés, para el docente, tener claras las ideas que piensa compartir en la clase. Para los alumnos, tener una clase ordenada y disciplinada. Y para la institución, ya que sirve como base para saber qué es lo que se impartirá. La maestra Telma nos dice, para cumplir los objetivos para maestros, tanto para maestros como para alumnos. Muy bien, vamos muy claros en esto que estamos mencionando. La siguiente pregunta que tenemos en la pantalla. ¿Cómo es esta vivencia para ustedes de elaborar una planeación? Aquí vamos a meternos un poco en lo que representa
de tiempo, incluso de recursos intelectuales, de tiempo, de ánimo, de cómo es para ustedes hacer una planeación. ¿Es algo que realmente me entusiasma? ¿Es algo que es un reto? ¿Es algo que realmente hago por cumplir? ¿Cómo lo viven ustedes? Nadie se va a dar cuenta de lo que digan, pueden decir lo que ustedes consideren. No hay directoras conectadas, no se preocupen. Así con toda la sinceridad y la confianza que tenemos en este espacio, ¿cómo vivimos cada uno de nosotros esta parte de elaborar una planeación? Yo debo decirles que cuando estuve en esa etapa, era los domingos en la tarde, toda la gente iba al cine, al teatro, a dar la vuelta, y los maestros nos quedábamos a hacer planeación. Entonces, pues sabemos que es un reto. Por acá veo que algunos de ustedes se animan a compartirnos qué es para ustedes, porque esto también es importante, ¿no? Porque finalmente la labor docente ya en sí misma tiene todos estos retos, y bueno, pues lo ideal sería que esto fuera pues en un contexto más cercano, más agradable. Pero vamos a ver qué pasa y por qué y cómo podemos apoyarlos. Desde Macmillan Profesional siempre hemos buscado cómo apoyarlos en este tipo de tareas, y bueno, pues poco a poco vamos a ir mencionando algunos elementos. Entonces, veo que ya están varios de ustedes escribiendo, como que veo que escribieron, pero no se dan ánimo de ponerle enviar. A ver, ya aparecen algunos. Es un compromiso y una responsabilidad, ciertamente, maestra Ernestina, para ofrecer una clase con calidad, efectivamente, asegurar el aprendizaje significativo. La maestra Paola nos dice, es un trabajo complejo que implica una amplia responsabilidad. Actualmente debemos buscar recursos y medios que inyecten a los alumnos el querer aprender. Es interesante buscar materiales que sean didácticos y atractivos. Efectivamente, es todo un reto. El maestro José Juan nos dice, es un compromiso que implica creatividad, imaginación, conocimiento de las características de los estudiantes. Efectivamente, ese es un punto crucial. No podemos planear como planeamos en educación básica o en las licenciaturas o los posgrados. La educación media superior tiene características muy concretas. Creo que cada una, pero aquí con los adolescentes, que a veces encontramos adolescentes tardíos también, pues implica un reto. La maestra Juana Inés nos dice, es una actividad necesaria para mí, pues me da la oportunidad de prever. Eso es importante, maestra, el tener estas previsiones y algo que llamamos de pronto como los planes, ¿no? El plan A, el plan B y hasta el plan C, a veces necesitamos trabajar, eso es importante. El maestro Rubén nos dice, se juega la experiencia, pero también la imaginación, efectivamente. La maestra Adriana, es una organización de la clase para lograr que los aprendizajes lleguen a nuestros alumnos y que más que lleguen, se vayan construyendo, maestra, que provoquemos con ellos el interés, pero además la construcción, que ellos vayan descubriendo. La maestra Olga nos dice, es un reto, pero a la vez un compromiso. Efectivamente, maestra Olga, esto nos va implicando cada vez más nuestra habilidad en la docencia y también la parte pues tan interesante de cómo lo vamos recuperando ya en lo puntual. Les comparto este nuevo chat para que podamos avanzar, y en este último chat vamos a responder las dos últimas preguntas. ¿Con qué hacemos y cuándo la hacemos? ¿Con qué hacemos nuestra planeación y cuándo? De pronto tenemos ya indicaciones de cada una de nuestras instituciones en qué momento debemos entregar nuestra planeación, pero entonces, ¿cuál es el proceso previo? ¿Cuándo vamos planeando? ¿A partir de qué? Ustedes me van a comentar con qué hacen su planeación. También como experiencias personales les comparto que cuando a mí me tocaba hacer planeación, la mesa del comedor era para planear y el día que era planeación se comía en la sala, ¿no? Porque teníamos la enciclopedia, pero los libros, pero después ya cuando se tuvo
el recurso didáctico, el recurso digital, pues la computadora, pero el libro donde me apoyo, pero el cuaderno con el que voy llevando mis notas, y bueno, pues era todo un lío y un reto trabajarlo así. Y ahora con las tecnologías, me he encontrado en muchas instituciones que les permiten trabajarlo desde el equipo de cómputo y entregarlo digital, pero también hay otras instituciones que todavía nos piden que lo hagamos de manera escrita, en papel, y bueno, pues que se vaya entregando de esa manera. Tiene mucho que ver con los estilos de cada institución, pero pues finalmente el propósito es, como ustedes ya lo han mencionado, tener una base sobre la cual trabajar con nuestros alumnos. Ustedes saben que la improvisación en la docencia pues no es la mejor práctica, que por supuesto debemos tener muchas estrategias para lograr y para llevar a nuestros estudiantes a estos niveles de análisis y de reflexión que buscamos. Pero, por supuesto, esto tiene que estar con un antecedente de investigación, de análisis, de trabajo, para realmente apoyarlos, porque, bueno, pues si es solo información, actualmente sabemos que cualquier tema que quisiéramos investigar, con solo un buscador, que no es la mejor práctica de investigación, pero con solo un buscador encontramos mucha información sobre diferentes temas, no siempre información verídica o científicamente argumentada, pero información hay. Entonces, pues sí es importante que tengamos como estos cuidados en el trabajo con nuestros estudiantes, y entonces cuando preguntamos con qué, por supuesto que la herramienta digital es un recurso más, pero también hay que saberla utilizar y encontrar los mejores sitios de apoyo para elaborar nuestra planeación. Nos dice el maestro José Juan: con los planes y programas de SEP, libros, recursos digitales, formatos institucionales y planeación previa. Institucionalmente hay que realizarla antes de cerrar el ciclo lectivo, previo al semestre en que se realiza. Muchas gracias, maestro José Juan. La maestra Juana Inés nos dice, planeo en base a los manuales, aptitudes de los alumnos y actividades que servirán para reforzar los temas. Efectivamente, maestra Juana Inés. La maestra Silvia Patricia nos dice, con un calendario, eso es importantísimo, maestra, con fechas, con textos, con recursos digitales, con planeaciones dictadas por nuestra institución. Efectivamente, yo les decía que de pronto hay un formato que marca la DGB, pero en el mismo texto dice claramente que cada institución deberá trabajar de acuerdo a las necesidades propias de la institución. La maestra Olga nos dice, con material didáctico, libros, manuales y apoyos tecnológicos. El maestro Rubén nos dice, existen las rúbricas, material didáctico, bibliografía, impresa y digital, páginas de internet y sobre todo ser realista con quien estamos trabajando. Eso es muy importante, maestro, más que ser realista, porque me parece que el contextualizar mi situación didáctica, la situación didáctica que voy a trabajar, es conocer muy bien cuáles son las características de la adolescencia, por un lado de la adolescencia de manera general, pero por otro lado del contexto, algunos teóricos le llaman contexto histórico-social, que se está viviendo en ese momento, en ese entorno en particular. Porque bueno, pues sabemos, veíamos hoy en el registro que hay muchos de ustedes que nos están acompañando de Puebla, de aquí de la Ciudad de México, y bueno, de otras partes de la República, y cada contexto pues es particular. Entonces tendríamos que estar haciendo estas adaptaciones, estas particularidades en nuestra planeación. La maestra Telma nos dice, la planeación la realizas utilizando los planes y programas de SEP. El maestro Miguel Vidales nos dice, en base a tiempos y recursos de cada institución. La maestra Adriana, ¿cuándo? Nos dice ella ya avanza a la siguiente pregunta. Muchas gracias, maestra Adriana. Una vez que conozco cómo aprenden mis alumnos, muy importante, antes de cada tema, efectivamente, basándonos en diferentes herramientas. Voy a retomar de lo que nos comenta la maestra Adriana. La planeación, por supuesto, nos debe brindar este
elemento de base y de arranque para lo que se va a ejecutar en la clase. Pero también nos debe servir para que cuando ya ejecutemos podamos identificar estas variantes. ¿Qué sucedió en la planeación, pero qué sucedió en la ejecución? Y entonces retroalimentar y la siguiente planeación considerar esas variables. Entonces la planeación no se queda o no termina cuando nosotros ejecutamos. Tendríamos que hacer esta retroalimentación para saber qué sucedió y entonces cómo vamos orientando los elementos a trabajar. La maestra Isabel Reyes nos dice: planeo de acuerdo a mi contexto. Muy bien, maestra Isabel, utilizando los programas de SEP, libros, recursos, efectivamente. Bueno, veo que siguen escribiendo. Vamos a esperar a que avancen con sus comentarios y poderlos recuperar. Y mientras tanto aquí vamos a avanzar en estos elementos conceptuales de planear o planificar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Planear o planificar? Vamos a ver qué nos dice la Real Academia. La Real Academia tiene el concepto de planear desde este enfoque de un avión que planea, ¿no? Que va volando, que tiene alas, pero si se fijan también dice trazar o formar un plan de obra. Entonces aplica, porque nosotros efectivamente tenemos que tener esta mirada panorámica, pero tenemos que trazar un plan de obra. En el caso de planificar, nos dice que es trazar planos para la ejecución. Nosotros, sin que sean específicamente planos, pues también vamos retomando todos los elementos con los que contamos para la ejecución de nuestra labor docente. Y en el caso de planificación, que ya es como el término más cercano al que nosotros trabajamos, pues justamente tiene relación con planificar y nos habla de un término importante: plan general metódicamente organizado. Y cuando escuchamos este punto de metódicamente organizado, nos damos cuenta que tiene que tener una estructura. Si ustedes han tenido esta oportunidad de revisar diferentes formatos de planeación de las diferentes instituciones que hayan tenido ustedes oportunidad de colaborar, pues se darán cuenta que cada institución tiene una forma, un método, una cierta aproximación, y a ustedes les dicen: estos son tus formatos para que elabores tu planeación. A eso se refiere con esta parte metódica, que tenga una estructura. Regresando a sus comentarios, la maestra Rocío nos dice: debemos conocer al grupo y podemos tener herramientas útiles, efectivamente. El maestro Rubén nos dice: ¿cuándo? Respondiendo a la pregunta de cuándo, no termina, siempre la planeación es flexible y cada semana se puede modificar. Efectivamente, maestro Rubén, justo es lo que nosotros estábamos mencionando respecto a la importancia de dar esta retroalimentación. Entonces, bueno, con respecto al término, si se dan cuenta, lo podemos utilizar, pero ¿qué nos dicen los documentos? Porque, bueno, finalmente debemos apoyarnos en algunos documentos establecidos, y lo que los documentos nos dicen es que vamos a trabajar planeaciones didácticas, ¿no? Este término, recuperado del documento de la Dirección General de Bachillerato, si se dan cuenta, hace un compendio y un resumen de todo esto que ustedes nos han venido compartiendo. Nos dice que tiene que tener un qué, un para qué, un cómo, sobre lo que se va a enseñar, pensando también en la evaluación, que aquí es un punto que vamos a recuperar más adelante. ¿Cómo es que están tan unidas la planeación y la evaluación? De pronto, este concepto de, bueno, pues yo planeo y al final de la clase, del curso, evalúo. Y el enfoque actual, pues justo nos está exigiendo cambiar ese paradigma, cambiar esa forma de observar, de entender la planeación, y lo vamos a ir recuperando en estas diapositivas. Nos dice entonces que la base, porque ustedes lo mencionaban, la base que debemos tener pues son los programas. Ahorita con este cambio del modelo educativo, tenemos un documento que seguramente ustedes ya conocerán, que es el marco curricular común.
sobre ese marco curricular común, que es el que nos está brindando la base teórico-pedagógica de qué tenemos que hacer o qué nos sugiere hacer para llevar a cabo nuestra docencia, pues quiero recuperar dos elementos muy importantes. Dice que debemos basarnos en los intereses y necesidades de los jóvenes. Efectivamente, tendríamos que estar cercano a lo que ellos necesitan. Pero eso no quiere decir que nos limitemos a esa parte. Tenemos que llevar a los jóvenes a estas reflexiones de por qué requiero aprender esta parte, este contenido, ¿no? La queja mayor de los estudiantes de bachillerato es, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto en dónde lo aplico? ¿Y esto para qué? ¿No? Nos comentan frecuentemente los estudiantes. Pero fíjense qué cambio, qué revolución nos está planteando aquí, porque nos dice que no solamente vamos a trabajar la parte de contenidos conceptuales, la parte de la teoría, los conceptos. Nos está hablando de un elemento importante que son las habilidades metacognitivas. Aquí les voy a platicar un poquito porque, bueno, pues insisto, yo identifico, y por favor si no me lo comparten en el chat, que este concepto de habilidades metacognitivas no siempre es tan cercano, pero bueno, tiene mucho que ver sobre esta reflexión que hacemos de cómo aprendemos. Y entonces, al entender cómo aprendo yo como estudiante, pero también la reflexión del docente de cómo es que ellos necesitan todo este contexto, toda esta situación didáctica para que puedan llegar a este nivel de reflexiones y realmente se apropien. Nos decía una de las maestras en el chat, para lograr aprendizajes significativos, ¿no? Ausbel nos retoma este término y nos dice, bueno, es que tiene que ser aquel aprendizaje que salga de las escuelas, que trascienda de las paredes de la escuela. Y esto, bueno, pues es un elemento que justamente implica que los chicos hagan una reflexión metacognitiva de esto, cómo lo aplico en algo que me va a suceder o que voy a necesitar en eventos posteriores y fuera de esta institución educativa. Entonces, son elementos que se están recuperando, son elementos que como docentes, por supuesto que implican un reto, pero que al mismo tiempo nos van acercando a, pues, estos fines de la educación, este perfil de egreso del que nos habla el nuevo modelo, donde buscamos chicos reflexivos, críticos, creativos, más allá del modelo, el paradigma anterior que era más repetitivo, más de memorización, que no hay que olvidar que la memoria es una herramienta intelectual muy valiosa, pero bueno, la propuesta que se tiene ahora es no abusar o no solo utilizar la memoria para los procesos de aprendizaje. Entonces, pues estos son algunos de los elementos que quería yo compartir con ustedes sobre los documentos que tenemos desde la Dirección General de Bachillerato, de Educación Media Superior. Otros elementos que nos van aportando también es que, bueno, tenemos la responsabilidad como docentes de crear ambientes pertinentes para el aprendizaje. Entiendo, porque, bueno, también hemos tenido esta experiencia de la docencia en el nivel de bachillerato, que no es, de pronto el discurso suena como sí, los alumnos van a llegar y van a querer trabajar y van a estar muy, muy entusiasmados por ellos mismos, cuando la realidad a veces es diferente. Pero entonces lo que nos está sugiriendo aquí, este planteamiento desde el modelo educativo, son 4 elementos. Un elemento importante es el manejo eficiente del tiempo. ¿Cuántas veces dedicamos tiempo de la producción intelectual de nuestros alumnos a cuestiones administrativas? Y a veces no es porque nosotros lo decidamos así, muchas veces las circunstancias de la institución pues nos van orillando a esto, pero entonces hay que tomar conciencia, por eso los procesos metacognitivos, a ver qué me está sucediendo en esta parte que le estoy dedicando cierto tiempo que podría utilizar en los procesos.
las metas que no sean solo mis metas como docente, que no sea cubrir el programa para mí y cumplir una meta educativa, sino llevar a estos metas comunes para los estudiantes. Si ellos entienden por qué es necesario este contenido, trabajar este contenido, entonces se lo apropian, y sabemos que los jóvenes pues tienen un impulso muy, muy grande, ¿no? Y como ejemplos tenemos todos estos chicos que se han ido a tantos concursos a nivel internacional y que trabajaron todo desde las instituciones públicas de nuestro país, y bueno, pues ahí están los ejemplos claros. La construcción de ambientes propicios para la colaboración. Algunos especialistas nos dicen que México, el grave problema de nuestro país es que no sabemos trabajar en colaboración. Y bueno, aquí hagamos un análisis que lo vamos a hacer más adelante, pero de manera personal, ¿qué tanto colaboro yo en mi institución? Porque esta vivencia de colaborar con mi institución es la que se va a ver reflejada en cómo propicio para que mis estudiantes trabajen en colaboración y con fines y metas comunes, y que los fines y las metas comunes vayan más allá de obtener una calificación sumativa, de tener un elemento para la acreditación. Tienen que ir mucho más allá. Entonces, nos va planteando estas reflexiones que, insisto, me queda muy claro que a veces no es de, pues la teoría dice muy bonito, pero a la hora que yo llego al grupo y 3 de mis estudiantes se van a salir porque van a fumar y los otros 2 están durmiéndose, y el escenario a veces es drástico y lo tengo muy claro, pero entonces hay que empezar, insisto, con estos procesos de reflexión que me permitan acercarnos. La definición de las responsabilidades de los docentes. Esta parte también es muy importante. De pronto se nos olvida cuál es nuestra función docente y queremos ampliarla a funciones de otro índole, sociales, que de pronto no son las más propicias para el aprendizaje. Entonces, estos elementos que nos va aportando el documento, pues nos va dando una línea de trabajo. Entonces, algo que toma en cuenta, y esto lo comparto con ustedes en esta diapositiva, que a mí me pareció un elemento muy acertado, es que no nos deja con esta idea de, pues los maestros no tienen que aportar y entonces nosotros les brindamos las líneas. Aquí claramente nos dice que debemos de proponer ideas innovadoras, por supuesto, eso todo el tiempo estamos innovando como docentes, aun cuando sabemos que este grupo no ha vivido la experiencia del grupo pasado, siempre queremos hacer algo diferente. Eso es algo que ya tenemos como parte de la formación docente. Y además, las experiencias que hemos tenido en el aula, las experiencias docentes no se están dejando de lado. Nosotros como docentes tenemos justamente todo este acervo del que podemos hacer uso. Entonces, cuando llega un nuevo modelo y nos dice, bueno, es que ahora tienes que trabajar por competencias en aquel momento, ahora con un enfoque competencial, o cuando nos dice, bueno, pues ahora vamos a trabajar con aprendizajes esperados, ¿no? Que es lo que está incluyendo este nuevo modelo, justo nos damos cuenta que tenemos una serie de elementos que nosotros ya manejábamos, que no es algo totalmente nuevo para trabajarlo, y están recuperando esta experiencia que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, estos son elementos que se están recuperando. Aquí les comparto un poco parte de lo que plantea el documento. Y si se fijan aquí, dentro del modelo educativo, nos habla de principios pedagógicos. Vamos a recuperar el principio pedagógico número 8, que habla de evaluación, no de planeación, que aquí me van a decir, la maestra ahí se equivocó de diapositiva porque habla de evaluación y el tema es planeación. Pero les quiero compartir, y bueno, está subrayado muy tenue, espero que ustedes lo vean un poquito mejor, pero nos habla que la evaluación parte de la planeación. Entonces, fíjense cómo vuelve a estar entramado, este tejido que no podemos desarticular, no podemos pensar, pues en esto hago planeación y aquí hago evaluación. Aquí nos está pidiendo que se vaya tejiendo. De acuerdo a lo que planeo, evalúo, y de acuerdo a lo que evalúo, hago ajustes en mi planeación. Y entonces se va volviendo un círculo virtuoso para el trabajo en el aula.
pero también nos dice que la evaluación forma parte de la secuencia didáctica. Entonces, fíjense qué interesante, porque de pronto tenemos estos conceptos de que la evaluación queda al final del proceso, o queda al final del tema, o queda al final de algún momento que nosotros decidimos que se hace un corte. Sin embargo, aquí nos está diciendo es parte de. Entonces, si una secuencia didáctica, que la vamos a recuperar en unos momentos, tiene varios momentos, cada momento tendrá que tener esta parte de qué tiene que ver con la planeación y la evaluación. Entonces, bueno, pues son elementos que quería compartir con ustedes para continuar con esta sesión de trabajo que estamos compartiendo el día de hoy. Y bueno, aquí me gustaría, vamos a trabajar un nuevo chat. ¿Qué otras ideas, además de las que hemos mencionado hasta ahorita, qué otras ideas diferentes a las que hemos mencionado tienen ustedes asociadas a la planeación? Yo aquí les compartí un esquema pensando como en estas ideas sueltas que podemos tener. ¿Qué otras ideas tienen ustedes sobre la planeación? Ahorita ya recuperamos muchos elementos, pero de pronto algo más que nos pudieran compartir, algo diferente de lo que hemos comentado. La maestra Diana nos dice estrategias. Muy bien, maestra, muy buena aportación. No solamente planeamos describiendo los contenidos o a veces las actividades, sino qué estrategia es la que uso para que realmente mis estudiantes se apropien y vayan construyendo, porque estos conceptos también pedagógicamente son debemos cuidarlos mucho. Cuando nosotros hablamos de transmitir el conocimiento, estamos hablando de un modelo pedagógico ya muy rebasado. Actualmente buscamos que los estudiantes justo lleguen a estos procesos metacognitivos construyendo, pero además analizando lo que construyeron. Entonces, bueno, pues eso nos da dimensiones del estudiante muy diferentes, y además el mismo concepto del estudiante cambia. En el anterior era un depositario del conocimiento, ¿no? Nosotros hacían algunos teóricos esta analogía de una tacita que íbamos llenando de contenido. Actualmente lo que se busca es que el alumno tenga las herramientas intelectuales para construir, pero además para construir dentro de nuestra aula y para construir fuera del aula. Entonces, estos retos son los que tenemos ahora y muy interesantes para trabajar. La maestra Paula nos dice contenidos, la maestra Telma nos dice objetivos, la maestra Ernestina nos dice no perder de vista los objetivos, efectivamente, las habilidades nos dice la maestra Ana, escenarios, muy bien maestra Silvia, muchas gracias, recursos nos dice la maestra Juana, habilidades también la maestra Vianey, competencias, acuérdense que no dejamos de lado las competencias, siguen vigentes, el maestro Miguel también nos comparte competencias, el maestro Rubén nos dice generar pensamiento crítico y que desarrollen también su área socioemocional, punto importantísimo maestro, porque ese es un destacado en este nuevo modelo, la parte socioemocional, que además en el nivel de bachillerato pues ustedes ya tenían un avance importante con este proyecto de Constrúyete, que más adelante vamos a recuperar un poquito, pero que se está haciendo ya muy explícito y evidente, aunque en bachillerato ya se tenía. El maestro José Juan nos dice estructurar las secuencias con un inicio, desarrollo y cierre, ya se adelantó a la sesión, maestro, pero lo felicito, es justo lo que vamos a ir puntualizando en este momento. Los tipos de aprendizaje, ese elemento es muy importante, maestro. Conocer cuál es la forma, los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por supuesto que es un reto para nosotros esta formación para identificar los estilos de aprendizaje, pero ahora, ya saben que ahora por el internet encuentran muchas cosas, pero identificar cuando mis alumnos son visuales, son kinestésicos, son auditivos, pues nos da una herramienta interesante. Algunos autores que estuvieron como recuperando estas teorías nos dice que también debemos llevarlos a los otros canales. Cuando un alumno es visual, también hay que buscar que abra
hacia los otros canales, el kinestésico y el auditivo. Entonces, bueno, pues hay mucho escrito al respecto, pero sí es muy interesante porque cuando empezamos a hacer deducciones y análisis en nuestro grupo, podemos también orientar nuestra planeación. Tengo un grupo que mayormente son visuales, entonces mi estructura y mis estrategias, como nos decía la maestra, serán muy centradas en esquemas, cuadros, mapas, estructuras que de manera visual sean rápidamente trabajadas por nuestros alumnos. Pero no podemos dejar de lado a los demás, entonces hay que llevarlos hacia un equilibrio. El maestro Juan José nos dice estructurar la secuencia, ya lo habíamos comentado. El maestro Miguel, tipos de aprendizaje. La maestra Ernestina, no perder de vista los objetivos. La maestra Olga, escenarios y contenidos. Muy bien, muchísimas gracias por sus comentarios. Si se dan cuenta, a todos nos van enriqueciendo. Lo que uno aporta también le sirve al resto del grupo. Y bueno, pues justo por eso estas sesiones que invitamos a que sean síncronas, es decir, en el mismo tiempo, a la distancia, que ahora esto es una maravilla, pero que estemos todos conectados. Por supuesto que pueden ver el video más adelante, pero bueno, pues parte de lo que recomendamos es que ustedes también aporten, y ya se dieron cuenta cuánta riqueza hay en todas sus aportaciones. Yo aquí les comparto algo de las reflexiones que hemos hecho a nivel de análisis. Y bueno, pues ¿de qué más hablamos sobre planeación? Pues orientar la intervención docente. Me va dando esta guía que ya la mencionábamos. Como ustedes comentaban, la selección de los aprendizajes, la metodología de trabajo, el método que queremos emplear, la organización de los alumnos. De pronto esto de formen equipos, también tenemos que ser estratégicos al respecto. Sabemos que de pronto, sobre todo a nivel de bachillerato, los chicos de pronto tienen muy definido quién es su grupo de estudiantes con los que se tienen mejores relaciones, y entonces habrá actividades en las que podemos permitirlo, habrá otras en las que tengamos que impulsar un poco dinámicas diferentes, pero esta parte es también esencial. No podemos simplemente que ellos lo resuelvan, o si lo vamos a promover de esa manera, dar líneas de trabajo muy claras para que no tengamos complicaciones. Los espacios físicos, los maestros de ciencias me van a entender muy bien, es diferente trabajar en el salón de clases que en el laboratorio. Los maestros que requieren salir a campo, que requieren hacer una visita a algún espacio, esas visitas también se tienen que planear, es parte de lo que tenemos que considerar. Los recursos didácticos que ya habíamos mencionado, y por supuesto las estrategias de evaluación. La evaluación la planeamos desde el inicio de todo nuestro proceso, porque ahora la tenemos que involucrar a cada momento. Y vamos a iniciar lo que nos comentaba el maestro Juan, si mal no recuerdo, de lo que es una secuencia didáctica, y ahí él ya nos había incluido estos términos de inicio, desarrollo y cierre, maestro, que nos había comentado en el chat. Y bueno, ¿qué es esto de hacer una secuencia, elaborar una secuencia didáctica? Pero para ello, bueno, pues también tenemos que analizar qué necesito yo como docente para poder llevar a cabo una secuencia didáctica bien argumentada, bien sustentada, y que realmente se pueda implementar en el salón de clase, porque también cuando estamos como muy apasionados de esta parte, pues hacemos unas planeaciones en donde los chicos van a elaborar y van a hacer y van a salir, y de pronto perdemos la noción de tenemos 50 minutos de clase que tienen que ser realmente efectivos, ¿no? Entonces, lo que decía al principio la reflexión de la maestra, involucramos como muchas ideas, muchas ganas de ser y hacer, pero pues tenemos que llevarlo a algo concreto. Entonces, fíjense bien, este elemento, que es otro de los principios pedagógicos, este es el número 7, este sí ya nos habla puntualmente de lo que es un diseño de una situación didáctica. Y bueno, aquí justamente nos da 3 líneas de análisis, 3 puntualizaciones. En la primera nos dice que para hacer este diseño de situaciones didácticas requerimos llevarlo a
al tener el concepto de que mis alumnos, lo que quiero es que mis alumnos aprendan, más allá de que yo solo cubra un programa. Conocer a nuestros estudiantes, conocer los estilos de aprendizaje, el marco cultural y social en el que están inmersas las instituciones educativas. Otra cosa que está recuperando este principio es la flexibilidad en el segundo punto. Aquí nos dice que, bueno, pues tenemos un programa que cumplir, pero tenemos diferentes alcances. Por eso en este concepto de las competencias, acuérdense que los indicadores de logro pueden ser como los elementales o incluso más avanzados. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos la diversidad de circunstancias a las que nos enfrentamos y, bueno, pues tiene que ver también con las habilidades de los estudiantes. Y finalmente el último punto, que aquí nos involucra más en esta parte socioemocional, hacer de nuestras aulas, de nuestra escuela, ese lugar en el que nuestros alumnos realmente prefieran estar. Sabemos que de pronto tenemos situaciones sociales muy adversas a la educación, pero si logramos tener un ambiente en el que nuestros alumnos quieran estar, prefieran estar en la escuela, que de pronto pues en casa o en otros espacios que tienen, pues estamos avanzando. Entonces, este es como un principio pedagógico, es decir, esto es como un deber ser que debemos tomar en cuenta para aplicarlo de acuerdo a nuestras posibilidades de cada una de nuestras instituciones. Y aquí únicamente es recuperar, entonces, ¿cómo me veo yo como docente? ¿Cuál es mi función docente? Cuando he tenido la oportunidad de estar con ustedes de manera presencial, me gusta mucho preguntarles, ¿cuál es tu función docente, profesor? ¿A qué debes llegar en tus salones de clase? Y hay una variedad importante de respuestas. A veces me dicen, pues mi trabajo es trabajar los contenidos, explicarles, y ya el trabajo de ellos es aprender. Otros profesores me dicen, no, pues mi trabajo es lograr que ellos aprendan pues con lo que yo tenga que hacer. Otros me dicen, pues es el proceso completo. Es muy variado la forma en que cada uno nos conceptualizamos. Pero entonces, ¿qué dicen los documentos? Aquí les tengo un elemento, este es un acuerdo, el acuerdo 445, se publicó en el 2008, pero sigue vigente. Y además es interesante la forma en que nos dice que los docentes, dice que la mediación docente es la intervención profesional con el propósito de apoyar el aprendizaje. Entonces, nos movemos de este paradigma de el transmisor del conocimiento, de el que dicta la clase, de estos parámetros a veces muy rígidos, de el que conoce y el que posee todo el conocimiento y lo viene a compartir con los estudiantes. Nos dice que como docentes debemos ser mediadores, y ser mediadores dice que debemos apoyar el aprendizaje. Entonces, fíjense cómo de pronto entramos en dilemas personales, porque pues sí implica un reto, y sí de pronto también implica un cambio de paradigma, y que, bueno, pues afortunadamente la gran mayoría de los docentes está dispuesto, pero también de pronto nos encontramos profesores que nos dicen, yo así doy mi clase, así la he trabajado por 20 años y así la voy a continuar trabajando, aunque los índices de reprobación a veces son muy altos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el concepto de mediación que debe tener un profesor? ¿No? Y bueno, lo dejamos en el tintero para que de manera personal lo podamos reflexionar. Esto es parte de este nuevo formato de sesiones que nos va a dejar con elementos para reflexionar de manera personal. No estamos frente a un auditorio que tengamos que contestar, son pues ya reflexiones de cada uno de nosotros, y bueno, pues la invitación es que las consideremos. Aquí les comparto este triángulo de mediación. ¿Cómo se da la relación entre el docente y el conocimiento? Entonces tienen ustedes aquí que se da una relación didáctica, es decir,
el contenido, todos estos contenidos, todo esto que el programa me pide que trabaje. ¿Cómo es mi relación con esto? Bueno, pues es una relación didáctica. ¿Qué tengo que construir? ¿Cómo tengo que trabajar el espacio, el contenido, los recursos, las estrategias para que el contenido, el conocimiento sea cercano a mis estudiantes? Entre el docente y el alumno, pues hay una relación de mediación, ya mencionábamos cómo se da esta relación. Y entre el alumno y el conocimiento, pues es una relación de estudio. Ahí nuestros estudiantes es cómo van construyendo, cómo van apropiándose, cómo van poniendo en práctica los diferentes elementos y los diferentes tipos de contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, que tenemos y ponemos en juego en nuestras clases de cada uno. Y entonces, bueno, pues estas habilidades, conocimientos, actitudes que debemos tener, también nosotros como docentes para elaborar una planeación. ¿Qué requiero yo para elaborar una planeación? Porque de pronto, como la buena voluntad, después de todas estas reflexiones, que podemos pensar, sí, ahora sí, voy a hacer mi planeación y voy a pensar en mis alumnos. Y cuando tenemos la hoja en blanco, ¿no? Dicen algunos el síndrome de la hoja en blanco, porque tenemos para empezar y tenemos como, pero ¿por dónde empiezo? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué necesito yo para llegar a plasmarlo? Y entonces, bueno, pues me gustaría que me compartieran, aquí vamos a abrir nuevamente un chat, ¿qué necesitamos nosotros para realmente, y aquí ya no estamos hablando de recursos físicos, sino más de las habilidades, los conocimientos y las actitudes para realizar una planeación? ¿Qué son estas habilidades, conocimientos, actitudes? ¿Cuáles serían? ¿Y cómo las utilizamos? ¿Qué se les ocurre con estas tres preguntas? Vamos contestándolas en el chat. ¿Qué requiero yo a nivel de herramientas intelectuales, de herramientas actitudinales y por supuesto de conocimiento para poder realizar una secuencia didáctica o incluso toda la planeación de mi curso? ¿Sobre qué estaríamos considerando? Fíjense cómo hemos armado, cómo hemos estructurado la sesión. Hemos hablado de lo macro a nivel de los programas, de los marcos teóricos, cómo nos fuimos después analizando la parte de planeación, y ahora ya lo estamos aterrizando a algo muy concreto que es la secuencia didáctica. Y entonces ya hemos hablado de estrategias, el programa, ustedes mencionaron recursos didácticos, incluso mencionaron también recursos físicos, la computadora, el programa, etcétera. Ahora estamos hablando ya de otro nivel que es más hacia lo intelectual. Nos dice el maestro José Juan, capacidad de organización, efectivamente, maestro, integración, disposición, creatividad, conocimiento de la materia, identificación de recursos, creación de ambientes. Muy bien, maestro José Juan. La maestra Ana nos dice dominio de la materia, experiencia, sensibilidad. La maestra Rocío nos dice primero conocimiento al 100%, el contenido de la materia y el grado de complejidad que puede tener para ellos. Esto es muy importante, maestra. De pronto nos sucede, y esto me ha tocado experimentarlo desde mi docencia, pero también cuando me ha tocado colaborar con los profesores, que de pronto tenemos tanta expertise en un tema que se nos olvida que los alumnos lo están construyendo. Y entonces pensamos que es tan fácil o es algo muy simple porque nosotros ya lo dominamos. Pero resulta que cuando en química se habla de los mol, por ejemplo, pues es un concepto abstracto, es un concepto que a veces es la primera aproximación que tienen los estudiantes, y nosotros lo damos como, pues es algo muy, muy sencillo desde mi formación. Esa parte también no debemos dejarla de lado. La maestra Olga nos dice formas de apoyo para organizar los conocimientos, para dominar
para dominar la materia. La maestra Ernestina nos dice capacidad para aplicar los conocimientos, actitudes y valores. La maestra Adriana nos dice, considero que es un compromiso de actualizarme constantemente, desarrollando nuevas estrategias y sobre todo la disponibilidad para llevar a cabo un trabajo en un ambiente agradable, seguro y confiable. Fíjese, maestra, esto que nos menciona maestra Adriana, hay muchas otras profesiones que requieren necesariamente actualizarse o no pueden ejercer. Por ejemplo, los especialistas en psiquiatría anualmente y religiosamente tienen una evaluación en donde tienen que volverse a certificar que están actualizados y tienen la posibilidad de continuar con su trabajo. Y cada año, y hay quienes pues no la acreditan y ya no pueden ejercer. En el caso de la docencia, como yo les ponía el ejemplo de pues estas prácticas que de pronto dicen, yo tengo 20 años haciendo esto, así es como lo hago, así es como me resulta y no voy a cambiar, y sucede, ¿no? Entonces la profesión docente debiera ser la que está más actualizada en los contenidos, ¿no? Tener los contenidos de vanguardia, pero también las estrategias de nuevas investigaciones sobre la educación, y de pronto es como la más olvidada, ¿no? Ahí también esto que nos comenta la maestra de la autoformación es muy importante. La maestra Paola, conocimiento, organización, control de grupo e innovación. El maestro Gerardo nos dice una combinación de nuestros conocimientos y saberes que los alumnos pueden aportar algo que nos pueda servir para afinar nuestra forma de enseñar. Creo fuertemente que nosotros estamos en constante aprendizaje y que eso no nos va convirtiendo en mejores profesores. Exactamente, maestro, esto que menciona el maestro Gerardo es muy importante. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso personal al aceptar este reto de la docencia, que para unos es apasionante y nos encanta y queremos estar en estas actividades, y bueno, pues no siempre tenemos pues la forma o la oportunidad de hacerlo, pero tampoco la formación ni las habilidades para estar frente a un grupo. Entonces, esto justo es muy interesante lo que nos menciona. El maestro Miguel nos dice, lo primero es tener la base de conocimiento sobre la materia, efectivamente, y las habilidades como docente, así como actualizarse no solo en la materia, sino en el manejo de grupos, efectivamente. Y por último, el maestro Rubén nos dice ser emprendedor, innovador, estar centrado en los ejes aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. Entonces ya nos citó al maestro a Delors, que justo es quien recupera esta parte. Efectivamente, el planteamiento actual nos está orientando sobre esta parte, que nosotros ya lo veníamos trabajando con DGB desde el modelo anterior, con el modelo de competencias, que continúan las competencias, pero ahora se suman los aprendizajes esperados. Pero efectivamente, pues si se dan cuenta, cada uno de nosotros tenemos muy claro hacia dónde queremos trabajar, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio, este es totalmente personal. También les comento que lo que ustedes contesten, nadie más que ustedes lo va a saber. A nosotros nos va a llegar solo una estadística. Y se los comento porque es personal, es cómo me evalúo yo, porque esta evaluación pues es importante hacerla, pero pues a veces es muy personal, ¿no? Entonces, ¿cómo me evalúo yo en mis habilidades docentes, como la competencia docente? Y vamos a hacer una autoevaluación. Entonces, solamente vamos a recuperar estas 7 competencias del documento que tenemos desde la DGB, y lo vamos a hacer de manera personal. Esto que ustedes van a ver en pantalla solo lo ven ustedes, es una encuesta, y ustedes van a responder abiertamente con toda la sinceridad de cada una de las habilidades. Fíjense bien, la primera dice, ¿pongo al alumno en su aprendizaje en el centro del proceso educativo? ¿Realmente pienso en mi alumno cuando estoy haciendo mi planeación? Entonces, cada uno de ustedes, por favor, seleccione la que considere la más cercana a lo que ustedes realizan.
Piensen, por favor, que, bueno, insisto, esto nadie lo va a ver más que ustedes. Yo puedo tener las estadísticas, pero no puedo saber qué contestó cada uno. Muy felizmente veo que nos dicen que casi siempre es el puntaje más alto. Tenemos un 50% de ustedes que me dice que casi siempre lo toma en cuenta. El 43% nos dice que siempre, lo cual de verdad los felicito porque es algo que de verdad se nos olvida, ¿eh? Y por ahí el 6% nos dice que algunas veces. Entonces, estas reflexiones pues ya se quedan para cada uno de nosotros y retomarlas en esta práctica de la planeación y de la elaboración de una secuencia didáctica. Vamos a ver el segundo punto de la encuesta. En este punto nos preguntan, ¿tengo en cuenta los saberes previos de mis estudiantes? Igual es nunca, algunas veces, casi siempre o siempre. Y aquí la reflexión es que podemos sacar mucho provecho de lo que los estudiantes ya conocen para poder nivelar a nuestro grupo. Cuando hacemos estos ejercicios de recuperar de conocimientos previos, de hacer una evaluación diagnóstica, lo que nos permite es que aquellos estudiantes que no conocen sobre el tema se sienten un poco impulsados, obligados a conocerlo, porque se dan cuenta que la parte del grupo, hay una parte del grupo que sí lo conoce. Y la otra estrategia es justo ellos que sí lo conocen, que sean los apoyos, ¿no? El andamiaje que mencionaba Brunner, de los otros estudiantes que lo desconocen. Y entonces así vamos equilibrando al grupo y podemos iniciar un tema con una base sólida de trabajo. Y bueno, aquí nuevamente los felicito porque casi siempre toman en cuenta los saberes previos y el otro 50% nos dice que siempre. Ya es una práctica mucho más común. En modelos anteriores se dejaba prácticamente de lado. Bueno, pero pongan la verdad, ¿eh? No nos estén diciendo por contestar. Vamos a confiar en que ustedes nos están compartiendo sus experiencias reales. Es que lo digo porque realmente los felicito porque así lo estén haciendo. La tercera pregunta dice, la tercera reflexión, ¿ofrezco acompañamiento al aprendizaje? Realmente me preocupo cuando veo que algún estudiante no está participando, no tiene claro el tema, podemos acercarnos, ¿cómo lo hago? Y bueno, la pregunta es si realmente ofrecemos ese acompañamiento. Y también aquí es importante reconocer que a veces el tiempo efectivo de una docencia es a veces muy limitado porque tenemos otras actividades, porque a veces trabajamos en una escuela, pero luego en la otra, pero además tenemos actividades personales. Sin embargo, bueno, podemos dar 5 minutos de calidad, más que mucho tiempo de un acompañamiento infructuoso, ¿no? Aquí veo que el 56% nos dice que siempre, el 25% nos dice que casi siempre, y el 18% nos dice que algunas veces. Entonces, bueno, pues ahí vamos haciendo este equilibrio hacia los comentarios que ustedes nos hacen. El cuarto punto, que tiene que ver muy cercano al anterior, muestro interés por los intereses de mi estudiante. Esto es muy interesante porque de pronto, bueno, pues a lo mejor la vestimenta de negro, que estoy un poco despegada de las tendencias actuales de estos grupos sociales entre los adolescentes, como era el que se vestían todos de negro, no sé si esto siga sucediendo, pero estos grupos que manifiestan ciertas características, ¿qué tanto me intereso? ¿Qué tanto utilizo esas características para aportar a mi clase? Porque esto es interesantísimo. ¿Cómo me apoyo? En lugar de que sea un elemento distractor de mi clase, ¿cómo lo sumo y lo hago el centro de? Podemos sacar muchos ejemplos, podemos apoyarnos mucho de estos grupos y subgrupos que se tienen en la adolescencia, que recuerden que ellos forman estos grupos justo para lograr esa identidad con los suyos,
que ya con los adultos no encuentran, que ya con los niños tampoco se sienten cómodos, y entonces forman estos grupos. Y entonces, ¿cómo lo sumo, no? La tendencia acá nos dice que el 58% siempre, los felicito, el 29% casi siempre, y el 12% algunas veces. Esto también pues, nos da una línea muy interesante de reflexión. La quinta línea de análisis nos dice, doy un fuerte peso a la motivación intrínseca del estudiante. Fíjense que aquí la motivación, nos dicen los autores que hablan al respecto, que toda la motivación es intrínseca, toda la motivación viene del ser humano. Lo que nos toca a nosotros, viene de cada uno de nosotros. Lo que nos toca a nosotros como docentes es llevarlos a esa práctica, llevarlos a tomar conciencia de por qué para ellos es importante. Entonces, también estas actividades que de pronto los motivamos, pero no con esta motivación conductista de si haces esto tienes este puntaje, o si tú trabajas esta línea o llevas este material, entonces logras esto, sino más allá de sus logros personales. Entonces la motivación intrínseca es más de hacerla sacar al estudiante para que él mismo reconozca por qué, cuál es la motivación real que tiene, no solo obtener una calificación, no solo complacer a los padres de familia, es más allá. Y aquí, bueno, pues ya vemos un poco más dividido casi siempre con un 43%, algunas veces con un 29% y siempre con un 23%. Muy, muy bien, los felicito, aquí estamos analizando estas premisas, estos elementos que nos permiten analizar nuestra práctica docente. Y bueno, las competencias docentes, pues hay muchas teorías y muchos especialistas que han hablado al respecto, pero de pronto detenernos alguna e ir desmenuzando, irme analizando yo de manera personal, porque esto es la riqueza que tenemos en estos entornos, en estas nuevas modalidades de trabajo. Pues a mí me parece maravilloso que podamos no solo llevarnos y escuchar un trabajo de análisis sobre este tema, sino también hacer lo propio y reflexionar hacia el interior de cada uno de nosotros. Respondiendo a la encuesta, veo que el 62% nos dice que casi siempre reconoce la naturaleza social del conocimiento. Vygotsky habla mucho de esto. Vygotsky nos dice que no podemos aprender en aislado. Él siempre lleva la parte social, ¿no? Él menciona incluso que cuando trabajamos con alguien es como tener un cerebro externo. Cuando trabajamos de manera colaborativa, por eso tanto énfasis en esto, es con una construcción mucho más amplia. No es solo sumar lo que yo sé más lo que el otro sabe, sino construir nuevos conocimientos y aprendizajes. Entonces nos dicen que algunas veces el 5% y que siempre lo hace el 35% de ustedes. Pues muchas felicidades por este nivel de reflexión, porque es un reto como docentes de bachillerato, porque de pronto lo que queremos es que cada uno esté sentado en su lugar, esté trabajando de manera individual y que no haya mucho desorden en el salón. Pero hay que ver cuál es la riqueza de una organización, que aquí es importante la palabra organización, del trabajo en grupos. Así que bueno, pues es esto. Y bueno, ustedes ya están muy, muy rápidos aquí en las encuestas. La última que vamos a trabajar, diseño de situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado. Recuerden que el aprendizaje situado es aquel en donde llevamos al estudiante a la construcción desde lo que realmente le sucede, desde ejemplos muy claros. Tengo muy presente de un profesor de física que él se llevaba al grupo de estudiantes a una práctica en un parque de juegos mecánicos,
Y entonces trabajaba todas las fórmulas de física, todo lo que tiene que ver con movimiento, con peso, y bueno, de pronto los papás a veces cuestionaban, ¿pero a qué van a ir a la feria? Que el maestro se dedique a dar la clase y que les explique las fórmulas. Pero él los contextualizaba, a ver, que es algo que para los estudiantes es realmente cercano, que por supuesto van a decir sí voy, pero que me sirva de base para trabajar estos contenidos que tengo que trabajar. Y los chicos regresaban y nos explicaban y en otras clases presentaban lo que ellos habían analizado y por qué el movimiento y por qué la velocidad, y entonces el carrito se mueve de tal forma y con tal velocidad. Y eran clases magistrales de física que pues en un grupo, con fórmulas, con un pizarrón, pues no se llega a ese nivel de interés incluso de los estudiantes. Entonces, veo aquí en la encuesta que el 52% nos dice que casi siempre, estupendo, y el 47% nos dice que siempre. Entonces, pues hacemos un recuento, dijéramos que en promedio, me parece que todos estamos entre el casi siempre y el siempre de llegar y tener estas competencias docentes que me van a permitir entonces sí elaborar una planeación, una secuencia didáctica muy acorde a lo que mi grupo está necesitando y con la que pues seguramente vamos a tener muchos éxitos en este trabajo. Entonces, bueno, aquí les recupero algunas otras de estas competencias docentes. Esta primera que la quiero resaltar porque ya lo habían tocado ustedes en algunos de los chats, que es la formación constante del docente. Los docentes no pueden, y más en el nivel que ustedes trabajan, en el nivel de bachillerato, donde ya la información los chicos la tienen de primera mano, y entonces, ¿cuál es la última noticia sobre la geografía del mundo, sobre los aspectos sociales de un país, los aspectos económicos? Es algo que ya lo tenemos en la mano. Por lo tanto, tenemos siempre que estar nosotros muy actualizados en contenidos, pero también en la formación docente. Y bueno, pues nos habla de, por supuesto, lo que ustedes han venido comentando, buscar aprendizajes significativos, tener el conocimiento a profundidad de los temas, los procesos de enseñanza que no se queden cortos, etcétera, etcétera. La evaluación, que no sea una evaluación de al final del bimestre o del semestre, según sea, o el trimestre, según sea lo que marca su institución, hago una evaluación y esto me tendrá que informar del progreso de mis estudiantes. Ya estamos muy lejanos de esas prácticas y por lo tanto tenemos que evaluar todo el proceso. La construcción de ambientes, la generación de ser facilitadores, construirnos como facilitadores y bueno, este último que también de pronto por las circunstancias también sucede, pero nos involucramos poco en nuestras instituciones, a veces pues nos toca llegar, tener nuestra sesión de clase y retirarnos del plantel, pero bueno, pues eso también nos va mermando en esta convivencia, en esta construcción colectiva de la docencia. Y bueno, aquí esta diapositiva son algunos elementos que no quería yo dejar fuera, porque me parece que hacen ya una construcción completa. Entonces, el reconocer que nuestros alumnos también necesitan y debemos compartir con ellos el rumbo al que vamos, es decir, que ellos conozcan lo que van a aprender, tener muy claras las estrategias con las que vamos a ir trabajando, saber sobre qué bases voy a realizar esta planeación, que los ambientes que trabajemos, en los que trabajemos, sean propicios para que el grupo participe, para que el grupo, de pronto el grupo tiene una situación compleja y por más que nosotros queramos avanzar, entre ellos están comentando, están hablando, mucho mejor abordar la situación de la clase, qué está pasando, en qué los apoyo, cómo resolvemos esto para que realmente podamos tener
la atención de parte de ellos, pero también hay que entender qué es lo que está pasando. Y por supuesto, esta línea de ir haciendo, de tener las evidencias de cada proceso. ¿Qué logramos en esta sesión de clase? ¿Qué logramos en esta semana de clase? Que a veces son 2 o 3 clases. ¿Qué logramos en esta primera quincena? Y tener las evidencias, El primer día construimos el concepto de movimiento. Y entonces ahí tenemos la evidencia de que cada uno me envió su propio concepto de movimiento, pero a la siguiente clase que ya analizamos el concepto dado por uno de los teóricos, cómo se reformula el de ustedes, y entonces se van dando evidencias del progreso. Y esto, por supuesto, nos evita el estar con conflictos con los estudiantes, donde pues es que no me entregaste, pues es que te falta entregar esto. Ahí tenemos las evidencias. Mira, el primer día construimos esto y aquí está la evidencia de que lo hiciste, pero en la segunda clase logramos esto, o en la tercera, o en la quinta, y yo aquí no tengo la evidencia de que tú lo hayas logrado. Me puedes entregar uno posterior, pero ¿dónde está este proceso? ¿No? Vamos orientando a los estudiantes a que tomen conciencia de esto y entonces pues los orientamos sobre esto, ¿no? También sé, porque casi veo sonrisas en sus rostros, de bueno, sí, en la teoría suena muy bonito, pero ya cuando estamos con los chicos que dicen, pues no me interesa y va a venir mi mamá a hablar con ustedes en las escuelas privadas o en las públicas donde ya no se vuelve a aparecer el estudiante. Entiendo muy bien las problemáticas, las he vivido, he tenido la fortuna de conocerlas muy cercanamente, pero el hecho de que haya estas situaciones adversas no significa que no dejemos nosotros de lado pues todo lo que tendríamos que estar trabajando desde la docencia. Y entonces vamos a continuar con todo este marco que hemos construido hasta ahora. Vamos a seguir trabajando desde el chat y aquí ayúdenme construyendo cómo harían ustedes, qué actividades considerarían ustedes para una secuencia didáctica. ¿Qué pongo a hacer a mis alumnos al inicio? ¿Qué actividades en el desarrollo y qué actividades en el cierre? Recuerden que una secuencia didáctica no necesariamente se tiene que lograr en una sesión de clase. De pronto tenemos programado y organizado para que en una sesión sea el inicio, en otra sesión sea el desarrollo y quizá en 2 sesiones el desarrollo y en una tercera o cuarta el cierre. Pero a veces en la misma sesión de clase podemos tener un inicio, un desarrollo y un cierre de secuencia didáctica. Tengamos muy claro la diferencia de que dentro de mi sesión de clase debo tener un inicio, un desarrollo y un cierre, pero eso ya es al interior de la clase, para que tengamos como esta diferencia de lo que es una clase con lo que es una secuencia didáctica, ¿de acuerdo? Entonces, nos dice la maestra Ernestina que ella trabajaría una evaluación diagnóstica muy bien en el inicio. El maestro José Juan nos dice que en el inicio la introducción, recuperación de conocimientos. Muy bien, maestro José Juan, muchas gracias. La maestra Silvia nos dice el inicio con preguntas detonantes y evaluación diagnóstica, muy bien. El maestro Rubén nos dice preguntas de arranque al inicio. La maestra Telma nos dice inicio de conocimientos previos. La maestra Paola nos dice el inicio con actividades para motivarlos y generar interés y presentar el tema. Muy bien, maestra. El maestro Miguel nos dice inicio, preguntas y respuestas a los alumnos sobre el tema. El maestro Gerardo nos dice actividades de convivencia, exactamente esto que hablábamos de la motivación, evaluación diagnóstica, presentación de la clase. La maestra Juana Inés en el inicio nos dice introducción, conocimientos previos, foro. La maestra Isabel en el inicio con una lluvia de ideas para saber sus conocimientos previos. Fíjense, ya ahora estamos llevándonos, bueno, ustedes están llevando la sesión ya a estrategias muy puntuales. ¿Se dan cuenta cómo hemos construido? Y ahora ya me dan situaciones muy puntuales de acuerdo a todo esto que hemos trabajado el día de hoy. La maestra Olga nos dice inicio con una dinámica de conocimientos. La maestra Adriana, inicio recuperar los conocimientos previos. Desarrollo estrategias que me ayuden a que el estudiante logre su aprendizaje esperado. Y el cierre
concluir y retroalimentar sobre lo esperado y lo logrado. Muy buen punto, maestra Adriana. Aquí únicamente sería sumar que en cada uno de los momentos, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre, debemos tener evidencias de a dónde llegamos. Si ustedes en el inicio van a hacer evaluación diagnóstica, esa es tu evidencia de en dónde estamos partiendo. Si en el desarrollo van a pedir una serie de producciones, ahí vamos teniendo el desarrollo. Ahora acuérdense también que las producciones se van a ir construyendo. Si nosotros pidiéramos construcciones terminadas, entonces nos estamos yendo al final del proceso de evaluación. Nuestras producciones tendrán que irse construyendo y tendremos que darle la retroalimentación a nuestros alumnos para que reconstruyan, que ese es justo el proceso. Pero entonces ahí ya se van quedando las evidencias. A ver, ¿cómo fue este primer documento que me entregaste y qué retroalimentación te di? ¿Cómo fue el segundo documento y cómo fue el final, el documento final? Y ahí tenemos las evidencias. Y ahí tenemos, vamos construyendo con ellos, vamos teniendo evidencias y entonces tener también este concepto de que no está terminado, que se puede seguir enriqueciendo, porque acuérdense que la gran elemento enriquecedor de la competencia es que nunca vamos a terminar. Siempre podemos mejorar o en habilidades o en conocimientos e incluso hasta en actitudes. Entonces, esos indicadores de logro pueden ir creciendo y volvernos más diestros, más hábiles, pero con mayor conocimiento, pero con una actitud diferente, como vamos conociendo, ¿no? Entonces, esto es uno de los elementos que la construcción de competencias nos permite. Por lo tanto, es avanzar y crecer. Y algunos estudiantes tendrán hasta aquí la competencia, pero con la posibilidad de crecer, y otros desde un inicio hasta acá, y con la posibilidad de crecer, ¿no? Es la gran maravilla al respecto. El maestro José Juan nos dice dinámicas que ayuden a la construcción del conocimiento. El maestro Gerardo, visitas de campo, si la clase se presta a ello exactamente. Ejercicios de retroalimentación, esos son muy importantes desde este enfoque de la evaluación. El maestro José Juan nos dice que en el cierre, evaluación sumativa de lo obtenido, y alcanzar conclusiones personales por medio de la autoevaluación. Qué bueno que toca el punto de la autoevaluación, sé que no es el tema, no me detengo mucho, pero recuerden que una autoevaluación tiene que tener líneas de análisis. No es, hagamos una autoevaluación, ¿tú cuánto tienes? O ¿qué te pones de calificación? Porque eso no es una autoevaluación, ahí nada más estamos pidiendo que nos ayuden a dar un número o una letra, según sea el caso. La autoevaluación tiene que tener líneas por donde el estudiante se pueda dar cuenta de si logró o no y en qué nivel de logro cada uno de los procesos que fuimos llevando, ¿no? Entonces, en una autoevaluación, en este ejemplo que poníamos, sería trabajar, a ver, entregaste el primer avance del producto y con qué calidad, con los parámetros que se indicaron o te faltaron. Entonces, él ya tiene ahí muy claro su autoevaluación. Debías entregarlo con índice, con un resumen previo, con un inicio y un desarrollo y con conclusiones. Lo entregaste con estas características y entonces ellos se van autoevaluando, a diferencia de solamente decirles cuánto sacaste, ¿no? Entonces, esa parte también es interesante de analizar. El maestro Miguel nos dice que en el desarrollo, ejercicios sobre la teoría y la práctica, eso es buenísimo, maestro. Y bueno, hay que buscar elementos, hay que buscar materiales que efectivamente logren esta vinculación. Los profesores de ustedes que ya están trabajando con el material de praxis, se van a dar cuenta que es un material estupendo porque de un lado tienen la teoría y del otro lado tienen la práctica, lo cual es pues realmente magnífico cuando tenemos que hacer cuando ya nos dimos cuenta que tenemos que llegar a este nivel. Entonces, tener este recurso, pues es realmente un material que es muy valioso para los profesores. Entonces, es con esto que nos dice el profesor Miguel. Bueno, estoy viendo que algunos de ustedes van avanzando y a partir de lo que ustedes me acaban de compartir, ahora vamos a hacer un siguiente nivel de análisis, fíjense bien. Ya decíamos que una secuencia didáctica tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, que debe plantear una situación problematizadora, es decir, debe ser un reto para los estudiantes.
Imagínense este ejemplo que yo les ponía de los voy a llevar al parque de diversiones y vamos a trabajar física. O sea, ya es un reto para el estudiante, ¿no? Además de que tiene la motivación de la parte lúdica. Y bueno, la secuencia didáctica, algunos especialistas hacen muy evidente la situación del aprendizaje situado justamente, ¿no? De este contexto que vamos teniendo con nuestros estudiantes. Ahora bien, el inicio. Fíjense bien, de lo que ustedes anotaron en el chat, ustedes pueden mover el chat yo lo voy a ir moviendo para que puedan recuperar lo que anotaron. Y con esta diapositiva que tienen en su pantalla, analicemos si el concepto que ustedes tienen de inicio cubre estas situaciones técnicas que debe cubrir un inicio de secuencia didáctica. Entonces, fíjense bien, bueno, yo aquí estoy moviendo un poquito el chat. Cada uno de ustedes identificará qué mencionó como inicio. Y hagamos aquí la reflexión, pueden hacerla en el chat o pueden hacerla de manera personal. Pero analicemos, en el inicio que ustedes me compartieron, ¿marca las bases del proceso formativo? El inicio que ustedes me comparten, ¿presenta el tema de forma que los alumnos hagan suyos los objetivos y finalidades? El inicio que ustedes están considerando, ¿trabaja una evaluación diagnóstica? ¿Motiva a sus estudiantes? Y si no, bueno, pues replanteemos, ¿no? La maestra al inicio nos decía, voy a hacer una evaluación diagnóstica. Sí, un punto muy importante, pero no olvidemos los demás. No olvidemos que debemos motivar a los estudiantes, no dejemos de lado la parte de hacerlos partícipes y esta información de por qué o hacia dónde va este conocimiento. Y entonces vamos realmente construyendo el inicio de una secuencia didáctica. Y entonces vamos a tener evidencias como la evaluación diagnóstica, evidencias de qué tan interesados están, una serie de elementos que ya se vuelven parte de mi evaluación, porque es evidencia de lo que estamos trabajando durante el inicio. En el desarrollo ya tenemos aquí elementos que tienen más hacia la construcción propia del aprendizaje, bueno, la construcción del conocimiento a través del aprendizaje. Y entonces, bueno, ¿qué tipo de actividades? ¿Qué tipo de interacciones tenemos que trabajar con ellos? ¿Qué tipo de situaciones sociales? ¿Qué productos son los que vamos a ir construyendo? Y a partir de eso, igual hagan su análisis de cómo conceptualizan ustedes el desarrollo y qué nos plantean. Estas descripciones que les estoy compartiendo de Guy y Rousseau, bueno, pues ellos justamente trabajan, tienen un documento, un libro, donde van haciendo este análisis de qué es cada una de estas partes que se tiene en el desarrollo de una secuencia didáctica. Entonces, aquí, por supuesto, hicimos muy concreto toda esta elaboración para que tengamos líneas muy generales. Por supuesto, ustedes ahorita les vamos a compartir la bibliografía, pero pueden profundizar mucho más. Y hay muchos otros autores que también lo manejan. Pero bueno, estas líneas nos parecía que son como elementales para el trabajo con secuencia didáctica. Entonces, en el desarrollo, la interacción con nuestros estudiantes, las capacidades, porque aquí en esta parte del desarrollo ya estamos construyendo con ellos. Y entonces ahí es donde necesitamos el acompañamiento, pero también la evaluación, pero también el hacer evidentes los logros. Entonces, cada uno de estos recursos, cómo lo estoy trabajando en mi desarrollo. Y hacia el cierre, que el cierre no es la evaluación, recordemos que el cierre es hacer como un balance de hasta dónde logramos, pero sin que sea el fin último, ¿no? El cierre es más esta recapitulación, puesta en común o poner en un contexto diferente este contenido, este aprendizaje, para realmente identificar que se haya logrado un aprendizaje significativo, como nos mencionaba la maestra. Entonces, bueno, el estudiante es capaz de hacer una síntesis
de poner este nuevo conocimiento en un contexto diferente, de aplicarlo en cualquier momento o solo dentro del salón de clases. Se puede llegar a una puesta en común con todos, cómo lo entendió cada quien, cómo lo aporta, por qué enriquece esta diversidad de puntos de vista. Aquí en el cierre, pues ahí es donde vamos a ver, estas estrategias realmente fueron útiles. Esta estrategia que utilizamos para la elaboración de un análisis de algún documento fue la mejor estrategia. Y entonces ahí regresamos a esta parte de evalúo y es la información para planear. Y entonces hago análisis de información desde la evaluación y redirecciono en mi planeación. Por eso es que les decía yo, es una serie de elementos que se van tejiendo entre ellos mismos. El estudiante, entonces, cuando llegamos al cierre, debe tener este lenguaje técnico que nos permite darnos cuenta de a qué nivel está llegando, cómo se apropió del concepto y cómo lo está utilizando. Desde el lenguaje mismo nos damos cuenta. Entonces, todo esto también es parte de el análisis que vamos haciendo en el cierre. Y entonces el cierre ya queda muy lejos de, pues terminamos el tema y se acabó la clase y voy a hacer examen. Ya se dieron cuenta, mucho más allá. Y esta forma de reflexionar, donde nuestros estudiantes nos pueden decir cómo logra alguien más llegar al conocimiento que él obtuvo, que son estos procesos metacognitivos. Cuando les preguntamos al estudiante, ¿y cómo lograste entender, aplicar, reflexionar este contenido? Y él nos va haciendo toda esta descripción. Pues es que yo no la entendía, maestra, pero mire, cuando hice este ejercicio, o cuando algún compañero me explicó, o cuando recuperé la información de alguna bibliografía, etcétera, etcétera. Y entonces él va tejiendo cómo fue todo el proceso y se lo puede explicar a alguien más. Ahí es donde llegamos a estos procesos metacognitivos que pues, nos pide ahora el documento. Muy bien. Bueno, pues vamos, les quiero compartir, fíjense por ejemplo aquí, este es uno de nuestros materiales de Macmillan Profesional, que es el material de praxis. Los maestros que ya están trabajando con este recurso seguramente se les hará muy, muy familiar. En praxis nosotros ya tenemos estructurado en secuencias didácticas lo que se va a ir trabajando. Entonces ya tenemos ahí una base para que ustedes puedan trabajar con los estudiantes. ¿Qué hago en el inicio, tomando en cuenta todos estos elementos que caracterizan el inicio de una secuencia didáctica? Después, ¿cómo voy abordando el desarrollo y el cierre? Aquí les compartimos así muy brevemente, porque no queremos profundizar en el conocimiento del material, pero sí que ustedes sepan que se tienen ya estructuras de base. Por supuesto, nosotros no podemos definir qué va a suceder ya totalmente en el salón de clases, pero sí les damos una base para que ustedes puedan construir, ¿no? Solo ustedes conocen a sus estudiantes, solo ustedes conocen las circunstancias de cada una de sus instituciones y nos queda muy claro que nosotros les apoyamos dándoles un soporte para que ustedes puedan avanzar en ello. Otro elemento que no podemos dejar de lado es que cuando planeamos tenemos que considerar que esto va a ser la base de una construcción mayor y mayor y mayor. Este esquema lo que nos indica es que lo que planeamos para un día de sesión de clase, después va a ser la base para toda una semana, para todo un semestre, para todo un nivel educativo, ¿no? A veces pensamos, bueno, ya se logró esto en esta clase y yo ya no vuelvo a tocar este tema, o pues ya no es algo que dentro de mi programa me pidan retomar. Pero puede ser que ese contenido lo vamos a trabajar más adelante, los estudiantes lo van a tener que recuperar más adelante, y entonces sí tenemos este compromiso de que se logre muy bien estructurada la secuencia de todo el programa, para que, bueno, pues en el momento en que avancemos, pues tengan los chicos todo este aprendizaje significativo. Además, tenemos estas prácticas que
en este semestre pues doy la materia de primero, pero en la siguiente doy la de tercero, bueno, pues ahí, o doy primero y tercero y luego doy segundo y cuarto, y bueno, pues ahí se recicla esto, ¿no? Nos va trabajando de esta forma. Aquí lo que les quiero compartir, más que en este momento elaborar una planificación, que bueno, pues no es el momento por justamente esta modalidad de trabajo, pero sí me gustaría mucho que ya hemos recuperado muchos elementos. ¿Qué necesito para mi planeación? Sin embargo, bueno, yo voy a mencionarles algunos que nosotros planteamos, pero me gustaría que en el chat ustedes recuperaran algún otro que se nos esté quedando fuera de estos que les menciono. Hay que explorar los componentes de apoyo de cada, aquí menciono de Praxis, que es la serie que trabajamos en Macmillan Profesional, pero la serie que ustedes estén trabajando, hay que conocer muy bien y saber qué es lo que nos ofrece. Entonces, bueno, hay que considerar cuando hacemos nuestra planificación el calendario escolar, el horario de clase, la carga horaria, el programa, por supuesto, las indicaciones de la institución, una serie de contextos que hemos venido mencionando. Es importante que se reúnan en academia. Es importante porque justo esto nos va a permitir tener estas vinculaciones entre un semestre y otro, tener una línea de trabajo establecida. De pronto, bueno, pues si no estamos permanentes en una institución, bueno, pues sí saber qué hubo de antecedentes y hacia dónde vamos, ¿no? Hay instituciones que van como muy adelantados en sus niveles con sus estudiantes en el programa, y hay otras instituciones que se van centrando más a la necesidad del estudiante y van al ritmo del estudiante. Entonces, estas reuniones de academia que pues son muy enriquecedoras, es muy recomendable hacerla también para hacer la planeación. Ustedes acaban de vivir esta experiencia de todo lo que nos fueron diciendo y estoy segura, espero, es mi mayor deseo, que les haya podido aportar a su propia práctica. Por lo tanto, reunirnos en academia y entender cómo el maestro va construyendo con este grupo este tema, que yo a lo mejor lo estoy construyendo de otra manera, pero que podemos complementarnos, y eso finalmente es un beneficio enorme para nuestros estudiantes. Bueno, pues tener estas prácticas son muy recomendables. El alcance de la planificación, si bien es cierto tenemos que cubrir un programa, bueno, pues nuestra planificación tiene que tener un alcance real, ¿no? Nosotros, conociendo a nuestros estudiantes, bueno, pues vamos a llegar a las competencias elementales y más adelante los estudiantes podrán construir otro nivel, pero sí tener un alcance real para no tener niveles de frustración muy elevados, tanto a los estudiantes como a nosotros mismos como docentes. Eso también es un punto importante. Y el alcance de la planificación también tiene que ver con las modalidades que van teniendo en las instituciones, si la piden mensual, semanal, quincenal. Esto también es parte de conocerlo. Y bueno, el producto final de su planeación, más allá de ser un resultado y una respuesta a la solicitud administrativa, realmente debe ser una guía que cuando la hemos armado y la hemos construido muy bien, a veces ya ni necesitamos tenerla cerca. La tenemos tan bien estructurada y construida que sabemos cómo se va a ir dando la clase y nos va a permitir algo que siempre exigimos como docentes, esta movilidad. Yo tengo mi base de planeación, pero ya en la ejecución resulta que tengo que profundizar más en este tema y hago el ajuste, pero ya que tenemos algo sobre lo cual movernos. Entonces, aquí les comparto uno de los formatos seguramente ustedes lo reconocen, que están manejando ya en los nuevos programas. De hecho, ustedes ya tienen prellenado esto en los programas de DGB, y lo que les piden aquí es definir ya de manera muy puntual, conociendo a su grupo, cuáles serán esas estrategias con las que van a ir trabajando. Entonces, pues bueno, vamos a ir
llegando al final de esta sesión. Y me gustaría que también en esta última parte de la sesión, en el chat nos compartieran si esto fue realmente de utilidad. Nos pasamos una buena tarde, pero sí me gustaría mucho que me compartieran en el chat, ¿realmente esto nos aportó algo nuevo, esta sesión? Esto les será de utilidad también a mis estudiantes y a mí como docente, ¿qué me deja? Ayúdenme compartiendo estas reflexiones. ¿Qué aspectos me enriquecieron? Es decir, algo que yo no conocía o que conocía, pero ahora me doy cuenta que puede hacerse de otra forma. ¿Qué les dejó la sesión? ¿Esto será útil para mis estudiantes? ¿Será de utilidad también para mí? A ver, platíquenme cómo vivieron esta experiencia, que sé que para muchos de ustedes, algunos de ustedes, pues es una experiencia nueva esto de trabajar a distancia, y bueno, pues esta parte interactiva que vamos construyendo juntos, pues nos da una infinidad de posibilidades de trabajo. Pero sí nos gusta mucho escucharlos, leerlos en estas sesiones, y bueno, pues en tanto ustedes nos comparten, me gustaría mucho que pudiéramos, les quiero compartir también que estamos a sus órdenes para cualquier comentario. Este es el momento de trabajarlo. Si tienen además preguntas, y bueno, pues por supuesto a qué conclusiones vamos llegando de la sesión. La maestra Telma nos dice, fue una sesión muy enriquecedora en su totalidad y claro, esto es de gran utilidad para mi práctica diaria y más aún para mis alumnos. Gracias. Al contrario, maestra Telma, de verdad es un lujo tenerlos y compartir con ustedes, porque de verdad créanme que más que ustedes, nosotros somos los que aprendemos y bueno, pues eso es invaluable. Muchas gracias. La maestra Rocío, es buena experiencia ya que aporta mucho a lo que estoy llevando. Tengo un poco más de sentencia para mejorar con mis estudiantes. Qué bueno, maestra. La maestra Paola nos dice, me ayudó a autoevaluarme sobre la construcción de mi planeación y mi quehacer como docente. Acuérdense que solo usamos 7 de las competencias. Ustedes pueden recurrir a los documentos. Ahorita les pongo el enlace para que los puedan acceder. Y hay muchas más competencias, así que pueden seguir evaluándose. El maestro José Juan nos dice, lo más valioso que adquirí es la globalidad del proceso, me quedó más claro el procedimiento y los alcances que debe tener. Esto me ayudará a organizarme mejor y repercutirá en las sesiones con mis alumnos. Esperemos que para sus alumnos sea esto también un beneficio. Maestro José Juan, la maestra María Ernestina nos dice, definitivamente se aprende, siempre se aprende, la información es algo de mucho beneficio, por otra parte los pequeños aspectos que desconocía vienen a enriquecer mi conocimiento, aparte de ello, escuchar a los compañeros, es valiosísimo maestro, además aprende uno mucho con los compañeros docentes. La maestra Isabel nos dice, por supuesto, fue una sesión muy enriquecedora y claro que me ayuda en mi mejora continua. Qué bueno, maestra, le agradecemos mucho. La maestra Olga, una buena experiencia para retos pedagógicos. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Olga. El maestro Gerardo nos dice, me ayudó a entender de qué sirve la planeación, que no solo es un requisito institucional, efectivamente. Nos dice también que está haciendo, que le va a ayudar a hacer mejor sus planeaciones. Muchas gracias a usted, maestro. El maestro Diego nos dice una experiencia muy grata, muchas ideas nuevas por parte de los compañeros y siempre se enriquece con ustedes. La maestra Silvia, definitivamente que sí me aporta conocimientos interesantes que serán de gran utilidad, es muy interesante. Dice, nunca olvidar que la educación nada es absoluto, eso es muy importante, maestra, y bueno, pues todos los días se aprende. La maestra Vianey, la aportación que usted nos dio fue muy enriquecedora, y espero yo aportar mejor a mis alumnos y poder tener una mejor clase. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias por su trabajo el día de hoy, porque eso también implica recuperar saberes, construir, darme cuenta de las áreas de oportunidad que tengo, profundizar en las que ya tengo dominadas.
Y bueno, pues si alguien quiere más compartir alguna conclusión y compromiso sobre el curso, la sesión del día de hoy, les dejo aquí en pantalla la bibliografía. Recuerden, por favor, que esto también se va a quedar grabado porque, bueno, vamos a ir avanzando, pero no se preocupen si no la copiaron o no la tienen, lo van a tener en la grabación. También les comparto las redes sociales para que si quieren seguirnos por Facebook, el correo que también tenemos por si tienen alguna duda, y bueno, pues esto se los dejamos aquí en la pantalla. La maestra Adriana, agradezco este momento, los conocimientos compartidos de los compañeros, muchas gracias. La maestra Juana Inés, fue bueno retomar el proceso de la planificación en su totalidad, además de incluir nuevas dinámicas y hacer énfasis con mis alumnos en qué parte del proceso vamos. Sin duda alguna servirá para mejorar las clases y el proceso en sí de enseñanza y aprendizaje. No, pues al contrario, maestra Juana Inés, es un placer, como siempre, de parte de Macmillan Profesional, estar cerca de ustedes y aprender tanto con ustedes. Y bueno, pues vamos a ir cerrando la sesión, no antes sin agradecerles muchísimo todo lo que ya comentamos anteriormente. Recuerden que si necesitan una constancia de la participación de esta sesión, en unos momentos más se van a direccionar a una encuesta. Les pido por favor que respondan esa encuesta y al final de la encuesta van a tener esta parte para solicitar su constancia de la sesión del día de hoy. La sesión se va a quedar grabada. Si, me parece que no quedaron, pero si quedó por ahí alguna pregunta sin responder, también se va a sumar el enlace para que puedan ustedes ver el video. Y pues les agradecemos muchísimo. Los últimos comentarios, el maestro José Juan, muchas gracias. Al contrario, maestro José Juan, muchas gracias por todas sus participaciones. Y la maestra Juana Inés, fue bueno retomar el proceso, esto ya lo habíamos comentado. Y el maestro Miguel está anotando una última participación. Y bueno, pues yo aprovecho para nuevamente darle las gracias. Pues siempre será un placer estar con ustedes. Y en unos momentos más van a tener la encuesta, por favor ayúdenos respondiéndola. El maestro Miguel nos dice, gracias, ya respondieron mis preguntas acerca de la información y constancia, estupendo maestro. Y la maestra Ana nos dice también que muchas gracias. Pues por nuestra parte esto es todo, que tengan una bonita tarde, muchas gracias y pues feliz día.